Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Me voy a poner aquí. O no, no, me voy a poner ahí mejor. Voy a poner aquí. Aquí más pequeño. Disculpen, por favor. Ya, ahí. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo estoy bien. Los saludo. Estamos en la clase de física termodinámica, el activo, al igual que física y en química. Vamos a tomarnos 2 semanas, o sea, vamos a tener 2 videos esta semana y la que resta para seguir resolviendo problemas de la PTU, prueba de transición universitaria. Y en este caso, como estamos en física, vamos a ver de física. Vamos a tener 2 semanas. En física y química ya dimos los 2 videos, así que la semana que viene vamos a empezar con la unidad 2. De todos modos, quiero recomendarles también tomar nota, por favor. Guarden estos videos, tomen nota, hagan consultas, que después al final del video les digo. Y cuídense y sigan las medidas de prevención. Bueno, el ejercicio 11 de la prueba de física, entonces dice, un cuerpo de masa M, de masa M, de masa se desliza, bueno, se desliza sobre una superficie horizontal, que es este gráfico que está acá, el horizontal, en ausencia de roce. Primer cosa que tenemos que ver, ausencia de roce, o sea, no hay roce, no hay fuerza de roce. La fuerza de roce va representada teóricamente aquí, opuesta a F1 en el plano horizontal, en el eje X, ¿ya? Y sin despegarse de la horizontal. Otra referencia, sin despegarse del horizontal, o sea, tampoco hay movimiento en Y. Está fijo el suelo. Sobre el cuerpo actúan el peso, ¿ya? ¿Cómo actúa el peso en un sistema de fuerza? Hacia abajo, ¿recuerdan? El peso. Y las fuerzas F1, que va hacia allá, con magnitud F1, con el valor F1 para el cálculo, y F2, que es esta en el eje Y, está en el F1 en el eje X y F2 en el eje Y, con magnitud F para nuestro cálculo. Después el ejercicio dice, considerando que F1 es paralela a la superficie, o sea, F1 es paralela a esta superficie de X, y perpendicular al movimiento de F2 o a F2, la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la aceleración del cuerpo? O sea, la magnitud va a ser el cálculo que vamos a hacer nosotros, que en este caso está F1 y F2. Nos está preguntando cuál es la deducción a partir de la fórmula del sistema de fuerza y cómo despejo de la aceleración del cuerpo. Esto también es un dato importante. Nos está preguntando la aceleración del cuerpo. ¿Ya? Entonces, si recuerdan esto que era sistemas de fuerza. Los sistemas de fuerza que vimos y que vieron ustedes en segundo medio y en tercero medio, estaban representados los sistemas de fuerza en la descomposición de los sistemas de fuerza en un cuerpo. El cuerpo está moviendo. De acuerdo a esto, con una fuerza que va hacia allá, F1, otra que va acá y el peso hacia abajo. ¿Sí? Entonces, la descomposición del sistema de fuerza, recuerden, eran en el eje Y y en el eje X. Y para acá, X para acá. En donde aquí estaba X positivo, Y positivo, ¿ya? X negativo e Y negativo. Para efectos de la descomposición de este sistema, ¿verdad? Entonces, vamos a qué ley. ¿Cuál es la ley física que nos denota cómo se descomponían los sistemas de fuerza? La segunda ley de Newton, recuerden. ¿Por qué? Porque la segunda ley de Newton nos decía que la sumatoria de un sistema de fuerzas era igual a la masa a la masa del cuerpo a la cual yo estaba afectando ese sistema de fuerza por la aceleración a la cual estaba sometido ese cuerpo en el eje que yo estaba calculando. Recuerden que la sumatoria de fuerza era igual a las fuerzas N, que le decíamos que eran las fuerzas netas. ¿Por qué? Porque al cálculo del sistema de fuerza hay que calcularlo completo, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ya? Entonces, les propongo, dividamos el cálculo en los dos ejes. Empecemos por el eje X. Si empezamos con el eje X, tenemos aquí, con el eje Y, vamos a empezar con el eje Y. Tenemos aquí que aquí algo se denota
en el ejercicio, ¿qué dice a partir del ejercicio? Dice que no hay roce. O sea, si no hay roce, quiere decir que no hay otra fuerza que está actuando hacia allá. O sea, en contra de F1. Recuerden que el roce actuaba en el plano horizontal. En este caso, en contra de F1. No hay roce, o sea que no hay fuerza en contra de F1. Y dice, y sin despegarse de ella, o sea, sin despegarse del horizontal. Quiere decir que el cuerpo está fijo. Digamos, no tiene movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, si no tiene movimiento, quiere decir el cuerpo está fijo, está en equilibrio en I. Entonces, si está en equilibrio, quiere decir que la fuerza F2 es igual al peso. Obvio, porque no tiene movimiento en I para ninguna parte. Entonces, el sistema de fuerza, ¿sí? Si yo denoto esta fórmula en I, va a ser F2, ¿no es cierto? Igual al peso. Porque no tiene movimiento. Por eso hay que leer muy bien los ejercicios. ¿Estamos? Y si no tiene movimiento en el eje Y, no tiene aceleración tampoco, porque no tiene velocidad y no tiene desplazamiento. Entonces en el eje Y, la aceleración es cero. ¿Y aquí en la respuesta tenemos que la aceleración es cero? No. Entonces, vámonos al eje X. En el eje X, este sistema de fuerza será entonces, porque el ejercicio nos dice que actúa la fuerza F1 solamente. ¿Por qué? Porque no hay roce en X. Entonces el sistema de fuerza será solamente F2, ¿ya? Ni sumado ni restado, porque no hay ninguna otra fuerza que vaya en el eje X positivo, no hay ninguna fuerza en contra de F1, entonces F2 va a ser igual, porque es la magnitud que nos da, a la masa por la aceleración de ese cuerpo, ¿verdad? Y si yo hago el traspaso de término y dejo solamente la aceleración aquí, ¿qué está haciendo M? Está multiplicando, pasa para allá, dividiendo. Entonces F2, ¿no es cierto? Dividido la masa, o sea, la fuerza 2 dividida la masa, va a ser igual a la aceleración. Y si llegamos a esto, vamos a ver, la opción es la B. No era tan difícil, pero ojo, se lo voy a achicar al ejercicio para que lo vean completo, ¿verdad? Ahí está. Ojo con los datos del problema, leerlo siempre leerlo con mucha calma, porque en esta ausencia de roce, yo sé que no hay ninguna fuerza y dice no se despega de ella. Y si no se despega de ella, ¿qué quiere decir? Que no hay movimiento. Ahora, hagámosle el desglose si quieren en I. ¿Qué está actuando? El peso y F2. F2 y el peso de acuerdo al gráfico. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Esta era la sumatoria en X, de fuerza en X. ¿Ya? Y acá vamos a hacer las sumatorias de fuerza, en I. ¿Verdad? Que va a ser igual a M, la masa, por la aceleración en I. ¿Verdad? Y acá era la aceleración en X, que me olvidé. Entonces, el sistema de fuerza, ¿cuál es? F1 es positiva. Ya es una fuerza que va positivo, porque está en positivo del X. Perdón, en el Y. En F2. Vamos a borrar aquí, perdón. Ya lo corrigí, ya está. F2 es positiva, porque va el 0 hacia arriba. Están los Y positivos. El peso es menos el peso. ¿Por qué? Porque el peso está actuando desde el 0 hacia abajo. Recuerden, porque es la fuerza de gravedad. Va a ser igual a la masa por la aceleración en I. ¿O no? ¿Sí? Pero acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el tema? Que me está diciendo que no se despega del horizonte. Y si no se despega del horizonte, no tiene movimiento. Y por ende no tiene aceleración. Entonces la aceleración es 0. Entonces 0 por masa es igual a 0. Entonces F2, ¿ya? Menos
el peso va a ser igual a 0. Ay, perdón. Perdonen, pero tengo el mouse, no tengo la pad como la otra, profe. Y el lapicito. Va a ser igual a 0. Entonces, despejando me queda que F2 va a ser igual, peso, el peso está restando, pasa allá positivo. Entonces, F2 es igual al peso. ¿Estamos? El cuerpo no se mueve. Ya. ¿Vieron? No era tan difícil. Era la opción B, que era lo que calculamos de acuerdo al eje X. ¿Sí? Que estén muy bien, cuídense. Recuerden, si entendí mi nombre, mi apellido, debajo del video en el canal de YouTube, con el prefijo o sufijo OK. Y si tengo mi pregunta y mi duda, mi nombre, mi apellido, en el mismo comentario del video, que ustedes saben que lo pueden hacer, con la pregunta y se las respondo de ese medio. Que estén muy bien, cuídense y que Dios los bendiga.